Muy bien. Juan Amorín, vamos Juan nuevamente. Volvemos a escena. ¿Qué pasó? Sí, el arrepentido favorito de Garabano, ¿no? Garabano, ¿no? Que otro que ha dejado mucho el ministro de Injusticia de este país. Bueno, ¿qué pasó con Fariña? Bueno, Gato, explícame por qué renuncia a ser arrepentido. Bueno, viste que desde las PASO en adelante empezaron desde los principales medios de comunicación, los mismos medios de comunicación que alentaron durante mucho tiempo los arrepentimientos y esta suerte de arrepentimientos masivos para que mencionaran la palabra mágica, y a partir de allí dejaban de demonizarlos y empezaban a hablar muy bien. De golpe Fariña dejó de ser un delincuente, lavador de dinero, etcétera, etcétera, pese a que había confesado delitos, y empezó a ser un arrepentido estrella. Bueno, venían alentando el supuesto temor de los integrantes del programa de protección de testigos ante un eventual cambio de gobierno por una supuesta venganza acá contra ellos. Lo cierto es que desde el gobierno intentaron, de hecho la semana pasada, hace pocos días nada más, pasar el programa de protección de testigos a la justicia, a la Cámara de Casación. Sí, con la oposición de toda la justicia. Con la oposición de toda la justicia, claro, salvo Maíquez, nada más de la Cámara de Casación. Lo cierto es que fracasó en ese intento y ahora aparece la noticia rimbombante de que Leonardo Fariña solicitó ayer abandonar el programa de protección de testigos, que en realidad debería haberlo dejado hace 2 años y medio. Claro, porque está muy extendido en el tiempo. El programa de protección de testigos dura 6 meses y se puede prolongar una vez por 6 meses más. 3 años lleva Fariña, más, 3 años y medio en el programa de protección de testigos. ¿Quiénes son los testigos protegidos todavía del gobierno? Bueno, Leonardo Fariña es saliente. Hay que hablar de cada uno de los casos porque me parece muy interesante. En el caso de Fariña, nosotros hemos mostrado los mails que le llegaban de una casilla encriptada, que era imposible saber desde dónde estaba el servidor alojado, ¿sí? De Proton Mail, donde le enviaban un guión. Y ese guión se repetía tal cual en sus declaraciones indagatorias. Sí, no sabemos si son servicios de inteligencia, si es alguien ha llegado al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Justicia. Lo cierto es que de Fariña se sabe que se juntó con Garabano, que le removieron a un juez clave como era Rosansky en la causa donde estaba condenado, que a partir de allí logró salir de prisión. Y que lo coachearon especialmente sobre el tema de la obra pública para que declare contra la expresidenta, coacheado por Garabano. Que había recibido coacheo, me había olvidado de ese detalle también, es cierto. Importante. Florencia Guijo lo había coacheado, salió a hablar y a admitir eso. Total. Bueno, fíjate la cantidad de irregularidades. Lo cierto es que ahora solicita salir del programa de protección de testigos justo cuando, con el cambio de gobierno, se puede empezar a saber qué hay adentro de esos expedientes, ¿sí? Cómo se intervino, cómo se logró su arrepentimiento, de qué manera. ¿Te acordás que nosotros repasamos que se le pagaba una prepaga muy cara? O del nivel más alto, 9.000 y pico pesos por mes. Departamento, carísimo, celular, protección, tenía protección a donde quería ir, porque además era panelista de los programas oficialistas de la televisión. Iba con custodia de la prefectura. Acá están las fotos del alquiler de la casa anterior, por supuesto no vamos a mostrar las del el actual departamento por cuestiones de seguridad, pero este departamento era el que alquilaban, salía unos 20.000 pesos de hace 3 años ya, con lo cual... La decoración, a dólar de 20. A dólar de 20, claro, es otro precio, como bien dice Alonso. Fíjate que, por ejemplo, a Evo Morales le dicen vivía como un jeque, qué sé yo, Fariña tenía jacuzzi. Tenía jacuzzi, pero no importa. Fariña tenía jacuzzi pagada por el macrismo, ¿no? Con el plan para armar más caro, causas judiciales. El plan más caro de la prepaga. Y cuando decía Patricia Bullrich, decían lo del hippie con OSDE por Santiago Maldonado. Bueno, le pagaban el OSDE a este delincuente, a Fariña. Así bueno, que, lo cierto es que ahora solicita salir del programa de protección de testigos y dice, bueno, obviamente la elección tuvo que ver. Lo cierto es que Fariña está atravesando algunas cuestiones personales, familiares y quiere volver a buscar trabajo. Eso es lo que explicó ante el Tribunal Oral Federal. Bueno, decíamos, el hashtag con el que nos estás acompañando es Macri más complicado, porque tiene denuncias que se están activando donde, bueno, la justicia va a tener que investigar. Pero también hay funcionarios de Macri que están muy preocupados, ¿no? Sí, te digo, si pusiéramos la foto del gabinete y de los distintos miembros del gabinete, quedan muy pocos exentos de probables explicaciones que tengan que dar ante Comodoro Pi. Como siempre decimos, y como bien repasamos antes, es lamentable que la justicia se acuerde recién cuando un gobierno sale, pero tampoco invalida que se investiguen las cosas, digamos. Hay muchísimas causas que han surgido hace muchos años y lamentablemente han estado cajoneadas. Que surjan ahora, bueno, los funcionarios tendrán que dar explicaciones. Si te parece, empezamos a hacer un breve repaso de los distintos funcionarios
que me parece van a estar bastante preocupados. El club de los preocupados le hemos puesto, comenzando por el presidente de la Nación. Correo, sí. Aportantes truchos, guarda Bien. con Aportantes truchos ahora. Los parques eólicos, el blanqueo de capitales, el curro de las autopistas, y automáticamente va ligado con el hermano Gianfranco Macri, quien me dijeron que está atravesando un momento personal difícil justamente a partir de las causas judiciales, puntualmente el caso de los parques eólicos, donde nosotros comprobamos que cobró 5 millones de dólares a través de documentación que obviamente obtuvimos entre Gianfranco Macri y la empresa beneficiada. Guillermo Dietrich, otro que está muy complicado. ¿Y por qué está complicado Guillermo Dietrich? Por firmar absolutamente toda chanchada que quiso hacer Mauricio Macri. Toda. Habido y por haber. Y obviamente también por persecución a ex funcionarios en cuanto a el direccionamiento de ciertas auditorías que fueron bochornosas y me parece que también van a salir a la luz. Y después tenemos el tándem que va de la mano de Marcelo Sebastián D'Alessio. Atentos con lo que declare D'Alessio, que solicitó ser arrepentido, y a diferencia de lo que han hecho muchísimos medios y muchos dirigentes políticos, nosotros sí vamos a destacar cuando se graben las declaraciones y cuando aparezcan pruebas de lo que diga, por sobre todas las cosas, el espía Marcelo Sebastián D'Alessio, que se juntó con Elisa Carrió, lo relató el propio Grani en su declaración, y que chateaba de mínima con el nieto de Patricia Bullrich, según la propia ministra de Seguridad. Pero hay más clubes dentro del gabinete de Mauricio Macri, porque son muchos los funcionarios que actualmente tienen causas judiciales en curso y que también pueden complicarse cada vez más con el alejamiento del poder. Aranguren declaró esta semana, Laurita Alonso va la semana próxima a indagatoria imputada frente al juez, tiene varias causas abiertas, ¿no? Todas por encubrimiento. Exacto. Causa Correo, en autopistas repasamos que el propio Iguacel la mandó al frente y le dijo, y el acuerdo lo hicimos y le pedimos autorización a la Oficina Anticorrupción y dijo, estaba bárbaro. Juan José Aranguren tiene, si no me equivoco, 10 días el juez de plazo para definir si posteriormente a la indagatoria lo procesa o no, habrá que ver. Sí. Javier Iguacel, todas las irregularidades habidas y por haber en Vialidad Nacional, incluyendo el acuerdo con Ausol. Nicolás Dujovne, en esto menos complicado, si se quiere, si hiciéramos un mapa de calor en cuanto a lo que es la causa autopistas, pero más temprano que tarde va a tener que declarar en la causa autopistas porque él se negó a firmar el acuerdo que beneficiaban 500 millones de dólares al socio de la familia presidencial. Y otro muy complicado es Oscar Aguad, lo has repasado junto a Irina, en el caso Correo, muy complicada la actuación de Oscar Aguad, muy difícil de justificar. Que tiene el juez federal Ariel Lijo que definir y duerme el expediente hace ya no sé cuánto, como 2 meses que le tomó la indagatoria. Bueno, y todavía no ha definido la situación procesal el juez federal Ariel Lijo sobre Oscar Aguad, ¿no? Sí, un Ariel Lijo que sufre también, por supuesto, las presiones del gobierno desde hace mucho tiempo. Y también Oscar Aguad, y esto corre por mi cuenta, esperemos que algún día dé algún tipo de explicación respecto a lo que pasó con el Ara San Juan. También, porque realmente es increíble que haya seguido en su cargo hasta el último día. Y ahí tiene que la cuestionada jueza de Caleta Olivia, Yáñez, que está muy cuestionada, que ya lo tendría que haber llamado a prestar declaración, ¿no? Y acá tenemos, como te decía recién, si hiciéramos un mapa de calor, esto está un poco más alejado del cono de complicación, pero atención a estos funcionarios, fundamentalmente porque ya han tenido algunos procesos judiciales cuanto mínimo sospechosos. Gabriela Michetti, el caso de las famosas fundaciones, un robo que nunca se explicó, digamos, la bolsa que cómo encontraron. tenía casi 300.000 pesos y 45.000 dólares en efectivo en su casa, dijo que era de la fundación, la fundación no tenía ningún papel. Bueno, en el apogeo del PRO, esa causa se cerró. Defendida por Ricardo Gil Lavedra. Totalmente. Bueno, cuando apareció Gil Lavedra se cerró la causa. Por eso. Que venía avanzando bastante bien. María Eugenia Vidal, mucha atención con el caso de Aportantes truchos porque puede volver a la justicia penal si el juzgado electoral define que hay delitos penales, que los hay habidos y por haber. Y también vamos a hacer una segunda parte de esta investigación porque me parece que podemos llegar a haber encontrado de dónde había salido la plata que le endilgaban a los aportantes truchos. Prontamente probablemente publiquemos algo al respecto. Germán Garabano, lo que decíamos respecto a los testigos y los arrepentidos, atención también con esto porque si se denunciado encuentran... por Elisa Carrió además, ¿eh? Por Elisa Carrió, bueno, ni que hablar de los distintos arrepentimientos forzados, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, lo cierto es que también ha sido muy mencionado, y finalmente Marcos Peña por el uso de datos del ANSES en función del partido político, otro que también puede mirar de reojo como Muy bien. Gracias, Juan. Por favor, Gato. Hasta luego. Ahora seguimos. Bueno, nos vamos ya a la mesa de debate.
Enseguida vamos a empezar a hablar del tema de la ley de góndolas, que ya tiene media sanción, que ya se han elevado algunas voces de los grandes, ¿no? Está Víctor Fera, está Alejandro Roba, economista, está Pablo Manzanelli y está también Dante Rossi, que es de Identidad Radical de Córdoba. Y quiero empezar con Dante Rossi porque, bueno, hoy renunció Rubinstein, renunció por esto papelón que ha hecho Macri, muchos radicales han salido a respaldarlo, ¿no? ¿Creen que puede ser el principio del fin para que muchos radicales se alejen de la Alianza Cambiemos? Ojalá. Nosotros trabajamos fuertemente para que el radicalismo empiece a recuperar identidad. Yo en eso coincido con Ricardo Alfonsín, lo que está haciendo. Nosotros necesitamos recuperar identidad, representar a vastos sectores progresistas de la sociedad que en algún momento miraron al radicalismo y se consustanciaron con sus propuestas. Lo que ha pasado con Rubinstein, marca un gobierno que termina mostrando una arista conservadora nuevamente. Es un tema muy sensible donde mueren muchas mujeres producto del aborto. Me parece que lo que se hacía era simplemente un protocolo que actualizaba y hacía mucho más fácil la posibilidad de acceder a un aborto en casos aberrantes, como por ejemplo un caso de violación. Era nada más que actualizar lo que dice el Código Penal de 1921 y sin embargo el gobierno termina con una arista conservadora y la verdad que preocupante. Yo coincido en el respaldo a Rubinstein, me parece que estuvo bien en renunciar, que era una cosa que no se podía sostener y que marca una vez más la diferencia que nosotros tenemos con el PRO en muchísimos aspectos. Ahora, hoy también Ricardo Alfonsín en este aspecto fue muy duro, ¿no? Porque dijo, bueno, hay algunos que dentro del radicalismo dice, no, son diferencias un poquito ideológicas, pero que no van a llevar a romper la Alianza Cambiemos, ¿no? ¿Por qué han sostenido tanto? Se lo preguntaba el otro día Ricardo. La gran mayoría de los radicales una alianza donde han perdido todo, porque han perdido mucho el radicalismo, ¿no? Sí, nosotros no fuimos parte de este gobierno, no nos escucharon. Me parece que los radicales que tenían más roce con el gobierno nacional prefirieron los cargos y no discutir las ideas, como bien lo dice Alfonsín también. Me parece que acá se sintieron cómodos con el poder, y lo cierto es que hubo otros radicales que venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Yo lo he hecho en Córdoba desde hace 2 años, diciendo que la política económica del gobierno nos iba a llevar a este desastre que estamos viviendo. Vamos a terminar con 38% de pobreza. Y el radicalismo no es solo defensa de la libertad, es también trabajar por los que menos tienen. Es lo que nos enseñó Raúl Alfonsín antes de fallecer. Nos dijo, garantizada la libertad para siempre, lo que hay que hacer es trabajar por la igualdad, por los que menos tienen. Y eso, por supuesto, tiene que estar primero en la agenda de la Argentina, pero por el informe que ustedes hacían recién, en Latinoamérica pasa exactamente lo mismo. Gobiernos conservadores que aplican recetas conservadoras alejadas de la necesidad de la gente. Total. Ahora seguimos. Víctor Fera, buenas noches. Víctor, buenas noches. ¿Cómo anda? Hace mucho que Víctor Fera viene luchando para que salga esta ley de góndolas que tiene ahora media sanción, porque usted ha sufrido en carne propia, ¿no? Sí. Lo que es que los grandes lo tapen, lo escondan y que sus productos no estén en las góndolas. Sí, lo hemos sufrido mucho. Hemos sufrido ataques gravísimos a una empresa con más de 2.000 empleados, y eso no le tiene que pasar nunca más a ningún argentino, a ninguna empresa argentina, grande, chica, mediana. Esos ataques que hacen las grandes corporaciones asociadas entre sí realmente son muy dañinas. Y llegamos a los últimos ataques que fueron comprar empresas para cerrarlas. Entonces hoy salen a hablar que la ley de góndola los perjudica. Porque ya han salido los grandes a poner el grito en el cielo, a querer hacer lobby para que no salga en el Senado. Que los perjudica porque tienen que reponer más. Los repositores primero los pagan las empresas, no los pagan ellos. Segundo, los repositores que los tenían para reponer a estas grandes empresas y para tapar a las otras empresas. Así que el daño que han hecho no solo a las empresas, porque a miles de empresas pyme, cualquiera que tenga una empresa pyme o mediana, que haya querido levantar la cabeza, la han atacado de una manera terrorífica, la han destruido. ¿Saben cuánto pagan para tapar a esas empresas? Esos costos se los van a tener que evitar, queridos amigos. Queridos amigos, se los van a tener que evitar esos costos, ya no lo van a tener más. Porque más del 30% no pueden ocupar, así que les van a bajar los costos.
Y si le van a subir los costos como ustedes dicen, porque tienen que reponer más seguido, bienvenido sea, justamente Claro. lo que nos falta es mano de obra. Así Porque que, se da que acá- un relato mentiroso. Claro, porque se da un caso acá. Usted, por ejemplo, tenía productos para exhibir y para vender Por supuesto. muy baratos. Sí, sí. Mucho más baratos que las grandes empresas. Nos prohibieron Y entrar se las en, prohibían. nos prohibieron entrar en precios cuidados. Cuando nos pusieron en precios cuidados se pusieron todos de acuerdo para no trabajar el producto. Nosotros para precio cuidado, una fábrica que estuvo 20 años cerrada, fuimos en ese momento a la Secretaría de Comercio y dijimos, señores, vamos a poner en marcha esta fábrica si entramos en precio cuidado. Correcto, dijimos que sí. Pusimos en marcha una fábrica 20 años cerrada del hogar obrero y no pudimos vender un paquete de precios cuidados. Usted se recordará cuando yo hacía la publicidad, consígalo en el supermercado que lo deja elegir, ¿no es cierto? Y hablábamos de precio cuidado y no estábamos. Y tapados nuestros productos en otro lado. Pero no hay que hablar más de nuestros productos. Nuestros productos ya dejamos de ser una pyme nosotros, pero yo sé lo que es ser pyme. Yo sé lo que es vivir... Ahora, esta ley de góndolas puede ayudar justamente a las pymes a que resurjan, extraordinariamente. a cooperativas, a que es empiecen a vender. extraordinario. Esta ley de góndola dice que ninguna empresa puede ocupar más del 30% de la góndola y que tiene que haber 5 oferentes. Cualquiera que tenga un poquito de conocimiento, si hay 3 con el 30% de la góndola y 2 con el 5%, bajan los precios inmediatos. Bajan los precios inmediatos. Y ya te estoy diciendo que estemos castigando a 2. Pero si hay uno con el 30, 2 con el 20 y otros 2 con el 15, imagínese lo que puede pasar. De hecho, mira, que las empresas... Sí. ¿Esto sirve si después tenemos una Secretaría de Comercio que mande inspectores a controlar qué pasa en los No, no hace supermercados? falta. No hace falta, porque esta ley la pensé yo. Vine trabajando mucho tiempo en esta ley, en la cual después se fue rectificando en la Cámara, en las comisiones, pero esa ley la pensé yo. Porque lo que vos decís, defensa de la competencia no sé si existe. Y si existe la deben Bueno, tener... este gobierno Por la supuesto, logró. ni hablemos, ni Existir- hablemos. Existir debería existir. No hablemos porque usted sabe, Debería Gato, que existir. yo recibí carta documento para que subamos los precios. Insólito. Insólito. Debe estar sentada en algún lado. Algún chico, alguno de los chicos cadetes ahí se habrá sentado ahí. Viste que tomaron un montón de cadetes, pibes jóvenes nuevos, y se habrán sentado arriba de la carta y la perdieron. Insólito. Esto va a hacer que baje los precios entre 15 y 20%. Pero a su vez va a hacer crecer a un montón de pymes, en las cuales vamos a crear fuentes de trabajo. Vamos a crear fuentes de trabajo. Esto yo lo voy a decir hoy públicamente. El presidente de la Nación hará unos 60 días, yo estuve en Casa de Gobierno, porque después de mucho tiempo me recibieron, y me preguntó si yo era, qué raro usted, ¿no? Un supermercadista que venga a pedir una ley de góndola. Y le dije una sola palabra: soy raro. Soy raro. ¿Sabe por qué? Porque no quiero que nunca más en la Argentina a ninguna empresa le pase lo que le pasó a la mía. Que se asocien ilícitamente entre grupos empresarios para fundirte. Desaparecieron cualquier cantidad de marcas. ¿Qué le respondió? Movió la cabeza. Y le preguntó al señor Sica, ¿y nosotros por qué no creemos en la góndola? Y nosotros no creemos en la góndola porque creemos en defensa de la competencia, hicimos esto, hicimos lo otro. Sica está en contra. Claro, sí, por supuesto. Más, en la Secretaría de Comercio está desarrollada una ley de góndola, después de hablar yo con el gobierno, con el presidente de la Nación, pero la tienen parada. Alguien la paró, no sé quién. Bueno. Ahora, Pero bueno, entonces me dice que ellos creían en defensa de la competencia. Le digo, mire, si usted cree en defensa de la competencia, la verdad nunca hizo nada, es mentira, no existe. Eso fue frente al presidente. Esa gente lo traicionó a usted, señor presidente. Yo le dije, a usted lo traicionaron los suyos, no la oposición. Me dijo, mis enemigos los tengo en la espalda. Esas fueron las palabras del presidente de la Nación.
Hablamos un rato largo, me atendió muy bien, estoy muy contento que me haya atendido, pero de ahí en más, cuando nos fuimos con algunos deberes para hacer, no se terminaron esos deberes. Ahora, hoy, por ejemplo, lo sumo a Alejandro Roba, porque yo insisto mucho, porque conozco el trabajo que hacen, la economía social, ¿no? Los grupos, hoy estábamos hablando en la radio con Víctor y Juan Carlos Sancheta del MESIP, me pidió por favor que lo conecte, se van a conectar, ¿no? A los 5 minutos estábamos conectados. Bueno, porque ellos hacen un pan que lo están vendiendo todos los días 35 pesos. Hacen pan dulce que lo están vendiendo a 60 pesos. ¿Cómo esos productos no van a poder sumarse ahora a un supermercado? Mirá cómo se abaratan los productos. Bueno, 15% lo hacen a los jubilados de descuento. ¿el gobierno cómo funcionaba en términos de política económica? Venían las energéticas con un listadito de condiciones y hacían política económica con el listadito. Venían los supermercados con ese listadito, ese era el listadito que se aplicaba. Venía el campo con ese listadito. Ahora, digamos, esos sectores van a estar sentados con un gobierno que va a defender los intereses populares. Entonces nadie va a impedir que ellos defiendan sus intereses, pero no a costa del bienestar general. Cuando recién hablaba Fera, yo pensaba que esa ley de defensa de la competencia es inaplicable, porque está armada para una economía que se supone que es de competencia perfecta y que solamente va a atacar a aquellos dos empresarios que se junten y digan que iban a colusionar los precios. Eso no lo podés comprobar nunca. Entonces, Sí que se pueden comprobar, yo lo he comprobado. Lo que hay que aplicar acá, me parece, es otra política. Y para comentar lo que decía Fera, porque los precios pueden bajar, pueden estar las pymes exponiendo sus productos en los supermercados, pero lo que hay que rehabilitar es la demanda de la gente. O sea, lo primero que tiene que salir es la plata en el bolsillo de la gente para que se le compre, no solamente a los supermercados, sino a la economía social, y con la ley de góndola, que me parece que es impresionante lo que va a poder movilizar a las empresas que no llegan y atacar el negocio financiero de los grandes supermercados, pero si vos no empezás poniéndole plata en el bolsillo a la gente, estos productos van a seguir estando en la góndola. La economía. A ver, Pablo Manzanelli, tu análisis sobre esto que estamos hablando, pero también, porque acá tenemos que empezar a ver cómo se recupera la economía argentina, ¿no? Que es básico. Sí, no, me parece muy buena la iniciativa de la ley, ojalá que salga en los mejores términos. Hay estudios que muestran, no hay estudios recientes sobre la formación de precios industriales, pero hay estudios de más largo plazo que muestran que en general siempre en todo proceso de devaluación como el que estamos viviendo en la economía argentina, los formadores de precios, los oligopolios, esos que concentran las principales góndolas, incrementan los precios por encima del resto. Esto ocurrió en el 2001, 2002, por supuesto, en 2014, en 2016, 2018. Es decir, una ley que regule los precios es, por supuesto, condición necesaria para poder avanzar en una sociedad más igualitaria, con más acceso. Pero por supuesto que por el otro lado están los graves problemas que tiene la economía argentina después del huracán Macri, que lo habrá atendido muy bien, digo. Tengo que Ha visto, creo que en términos sí me económicos... sí me escuchó, lo volvieron a traicionar a sus colaboradores. No, sí es me el escuchó. modelo, no nos Ese confundamos. modelo, claro, puede es el ser, modelo. puede ser. el tema es que... Pero yo no creo, Víctor, ahí estoy en desacuerdo. Y porque hacen Macri, tiempo, hacen tiempo, sí, pero hacen claro. tiempo. Usted no se olvide que Sí, los lo tenía- funcionarios se van de acá y van a trabajar Lo a las tenía- grandes y corporaciones, sí, no claro. se olvide. Lo tenía Peña Brown, Por eso, Anónima, el secretario de Comercio. secretario de Comercio. Nunca apoyaron estas Pero prácticas por y pueden decir supuesto, una cosa, pero están fíjense convencidos en que no algo, van a hacer. fíjense en algo, mira, Pero no lo interrumpamos a Pablo, que estaba... Disculpa. No, está bien, podemos... No, te no, y yo lo que digo es, el tema es el modelo, ahí coincido. Lo que ha dejado de resultado la economía macrista ha sido muy fuerte. Uno basta repasar una caída del Producto Per Cápita de 9 puntos, una caída de la industria de 14 puntos. Piensa que la dictadura militar que arrasó la industria cayó 10%. En la década del 80, con Alfonsín, también con la hiper y todo lo que eso trajo aparejado, cayó 10%. Estamos en una crisis muy significativa, con una deuda enorme que presiona y reduce el margen de maniobra. Entonces lo que hay que hacer es cambiar el modelo, un modelo sostenido en la valorización financiera, lo cual es muy, muy complejo, por supuesto, y volver a poner el eje en la economía real, en el consumo, en la inversión, en la producción, y para eso la regulación de las prácticas distorsivas
o de desleales que ocurren en general por abuso de posición dominante, me parece que son bienvenidas. A mí me queda una pregunta que es, ¿cómo esa ley, cómo fiscaliza? No, porque vos decías que no estaba en... Es lo más perfecto. Lo único que hice en mi vida fue vender comestibles, más de 50 años. Cuando se habla del 30% cada uno, el porcentaje, nosotros mismos, o los proveedores mismos van a fiscalizar eso. Porque cuando vos te roben un pedazo de góndola y veas que lo tenga otro... Pero no tienen poder de policía. Sí, tenemos poder de policía, porque vamos a hacer la denuncia, lo vamos a hacer con acta del escribano y la vamos a poner donde corresponde. Y creo, y no tengo duda, que vamos a tener un gobierno a partir del día 10 que nos va a responder porque está interesado con el hambre, porque no estamos negando el 40% de hambre que tenemos. Víctor, ahí es hoy lo fundamental. estamos negando, pero nosotros, los que estamos trabajando en esto, no estamos negando que hay 40% de hambre, que hay 40% de pobre. Los que están negando la realidad del hambre y de la pobreza son esta gente que por primera vez en una Cámara de Diputados pierden una votación. Y mirá cómo perdieron la votación. De 200 votos con 180 afirmativos. Claro, sí, Tengo sí, que hablar también que el diputado Lipovetsky, creo que es, Lipovetsky, votó a favor y explicó bien por qué votaba a favor. Y Carrió, que si bien la conocemos a Lilita... También votó a favor, estaba impulsada y esta dijo, ley. mi ley no salió, que también fue trabajada por parte de nosotros también, porque todas las leyes que fueron al Congreso, todas las leyes las trabajamos nosotros una por una, fuimos a Santa Fe, fuimos a todas partes a hablar con todos los gobernadores posibles para hablar por esto. Dijo, la voy a votar porque no quiero que me roben más. Claro. Ahora, acá es fundamental la presencia del Estado, le pregunto. Totalmente. Digo, Totalmente, acá porque... para controlar esto que dice Fernando, No hace falta, el Estado... Goto. Acá está perfecto. bueno, pero el Estado tiene que controlar. No, lo que pasa es que el Estado tiene que controlar, pero está bien que la ley tenga esas eficiencias, porque si vuelve a cambiar, Dios no quiera, un gobierno como el que estaba hoy en la Argentina, otra vez vuelven a sufrir las pequeñas y medianas empresas. Entonces, me parece que, yo decía recién lo del tema del consumo. El comercio mundial, digamos, esa idea que tenía el gobierno de que iba a haber también una revolución de la inversión extranjera, una revolución de las exportaciones, mirando las exportaciones de los últimos 2 años del gobierno anterior comparado con esto, estamos más o menos en la misma cantidad. Entonces, con un dólar que estaba a 10 y ahora un dólar con 65. Entonces, el mercado interno es la única forma de que la economía empiece a crecer y por supuesto que en este contrato social, que seguramente la ley de góndola va a ser muy importante que esté vigente para el contrato social, los salarios tienen que estar creciendo por arriba de la inflación, porque si no la economía no va a empezar a encenderse, no se va a recuperar. Es cierto que ninguno de los trabajadores, en los cuales me incluyo, vamos a pretender que en un año podamos recuperar los 15, 20 puntos que hemos perdido en estos 4 años, pero sí de a poco recuperar poder de compra para así los productos de la economía popular, de las pequeñas y medianas empresas, de aquellas producciones locales y de aquellos trabajadores que no se tienen que venir a los centros urbanos, que puedan trabajar en sus ciudades, en sus pueblos, vuelvan a vender, porque los economistas estamos acostumbrados a hablar de la confianza. ¿Qué confianza? Los empresarios invierten cuando tienen plata a los trabajadores y compran y ellos pueden vender. Después vendrá la confianza. Esto en el interior se ve mucho también. Sí, se ve muchísimo. La necesidad, ¿no?, de acercar cooperativas, trabajar, ¿no? El Estado tiene que ser articulador también, y aquí lo que ha pasado es que no hay presencia del Estado y tiene que haber una férrea defensa de los que menos tienen, y para eso el Estado es fundamental. Si uno deja directamente al rigor de las leyes del mercado, evidentemente los que pierden son los que menos tienen. Y Alfonsín, Raúl siempre decía, no hay que endiosar al dios mercado tanto, pero los radicales para eso se olvidaron. Por eso es muy importante la ideología y los modelos. Hay un modelo que deja, que cree en el Estado, que cree en la libertad de mercado, que cree que el mercado resuelve absolutamente todo, y hay otros que creemos que tiene que haber una fuerte participación del Estado. Pero sí Pablo, tiene que haber ¿respondió? Respondió, yo digo que... Además respondió, yo no coincido, tiene que fiscalizar, me parece. Haber un fuerte control del Estado. Pero el control del Estado tiene que estar en eso, y cuando se consume,
muchas veces hay inversión, pero muchas veces en Argentina hay fuga de capitales. Y hay Entonces ahora, lo que hay que hacer sí, también es hay controlar ahora. la fuga de Claro. capitales. 88.000 millones Ahora. de dólares en la fuga de capitales en los 4 años de Macri. Así que El cálculo que hacemos en cifras es un poco más, 94, así que... vos sumás turismo. No, la variación de los depósitos en dólares. Bueno, nosotros Ahora seguimos, ahora seguimos. Pausa y seguimos, está interesante el debate.